Sesión inaugural Cátedra Libre. Palestina, colonización y resistencia, una mirada crítica. En esta primera sesión, la pregunta general que queremos responder es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de la cuestión palestina? Para responderla, establecemos un diálogo con el texto de Edward Said, La cuestión palestina. Asimismo, ofrecemos una imagen de la realidad actual en la Franja de Gaza y nos preguntamos a su vez: ¿cómo llegamos a esas circunstancias? ¿Cómo ha sido posible la barbarie? Con esta sesión damos inicio a un recorrido que pretende abrir un escenario de diálogo y discusión crítica sobre Palestina y los palestinos, que reconoce la importancia de la mirada y la experiencia de la comunidad palestina en Colombia. Dialogamos en esta sesión Odette Gidi, investigadora y vocera de la comunidad colombo-palestina, magíster en estudios de Próximo y Medio Oriente y directora del Instituto de Cultura Árabe de Colombia. Luisa María Valencia Herrera, politóloga de la Universidad Nacional, Tadamun Antimili. Y William Rojas Rincón, doctor en Ciencias Sociales Flaxo Argentina, miembro de Perspectiva Marxista Internacional y el periódico Ruptura. Y Paola Parra, que no está en este momento en este lugar, pero que fue crucial para la preparación de este espacio, y quien les habla, Luisa Valencia. Me presento muy brevemente. Yo estudié Ciencia Política en esta universidad y soy educadora popular. Bueno, básicamente la primera parte va a ser una presentación muy breve del espacio, en qué consiste, qué lógicas tiene, qué funcionamiento va a tener. Y en un segundo momento vamos a presentar o iniciar esta cátedra con algunas ideas importantes de por qué estamos aquí, qué enfoque le vamos a dar a la cátedra, un poco de su razón de ser y de la importancia de hablar de Palestina en estos momentos. Y por último vamos a hablar con Odette, que está en este momento en Barranquilla, pero la vamos a ver aquí por una transmisión sobre cultura palestina. De nuevo, darles la bienvenida a este espacio. Espero que salga muy bien, espero que sea muy útil para todos y para todas. Y bueno, iniciar. También recordarles que además del Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina, este espacio lo está organizando la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad Nacional de Colombia, ASCU, y el Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina. Bueno, primero, ya les comenté un poco de quiénes preparamos esta cátedra y qué organizaciones están organizándola. Y básicamente comentarles que además de estar acompañándoles nosotras, las personas que nos presentamos, van a ver profesoras y profesores invitados. Entonces, esta cátedra consiste en la presentación de ciertas temáticas por parte de profesoras que manejan muy bien el tema Palestina, son expertos, expertas en distintas áreas. Y por supuesto, y es algo que queríamos hacer mucho, y es contar con la participación de la comunidad palestina, quienes además están acompañándonos en muchas de las sesiones en este espacio, pues van a estar también presentando algunas de las ponencias. Algo muy importante es unos acuerdos iniciales. En primer lugar, les comentamos, bueno, que este espacio va a tener lugar aquí en el Auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional de Colombia, en el edificio de Sociología, y va a tener lugar todos los miércoles de 3 a 5
por una extensión de 12 sesiones. Esta es la sesión inaugural, la sesión de cierre va a ser la primera semana de junio. En Semana Santa no vamos a tener sesión, pero todas las sesiones de este miércoles en adelante pues van a ser semanales en este mismo horario. Después, cuando cerramos este espacio, a las 5 vamos a tener una jornada de estampado aquí mismo en la universidad para que se unan. Y las reglas y los acuerdos mínimos que esperamos que salgan en este espacio es, pues, sobre todo, que las intervenciones se hagan con respeto, que esto sea un espacio de diálogo, un espacio abierto, plural, en el que pueden hacer preguntas, intervenciones o ideas que tengan, se van a conversar, van a salir pues, construcciones muy importantes de este espacio. Entonces les pedimos que sea siempre con el mayor respeto posible por todas y todos. ¿Eso qué implica? Implica escuchar de manera atentiva, respetar al otro, no discriminar, no tratar mal, etc. Un espacio que proyectamos y queremos que sea un espacio seguro. Eso por un lado. Por otro lado, agradecemos la puntualidad. Va a empezar a las 3 y esperamos que empiece a las 3 siempre, sobre todo porque muchas de las invitadas son invitadas internacionales. Tenemos a profesoras de Brasil, de México, de Argentina, y entonces es más por respeto a sus tiempos que nada. Es otra de las cosas que queremos que sea un acuerdo y sobre todo pues escuchar a las demás. Eso es básicamente como lo que tiene que ver con el funcionamiento del espacio, la estructura, quienes organizamos el espacio, etc. Pero lo más importante creo es el fin del espacio, ¿no? No hemos hablado mucho de eso. Preparamos un programa, ahorita lo vamos a revisar, pero por el momento, como pueden quizás intuir un poco del título de la cátedra, Palestina, colonización y resistencia, una mirada crítica que queremos hacer nosotras, ofrecerles una mirada crítica de la historia palestina y esperar que de aquí surja, digamos, que o se desarrolle pues por un lado, el compartir los conocimientos, el poder charlar sobre estos temas que son centrales para entender lo que se ha llamado históricamente el problema palestino, poder también desarrollar un pensamiento crítico en torno a la cuestión, evitar caer en dogmatismos, poder reconocer los matices en ciertos asuntos y sobre todo poder tener la voz de los palestinos y las palestinas desde la academia, desde distintos espacios, que es una voz que históricamente ha sido silenciada, ha sido dejada a un lado, ha sido estigmatizada, etc. Esto es un recuento histórico, sociohistórico de algunos aspectos importantes de la vida palestina y ya estaremos como más adelante en la intervención de mi compañero Guillermo para entender un poco a qué vamos con esto. Entonces, eso como primer lugar, o sea, presentarles el espacio, presentarles los fines del espacio, las dinámicas, etc. Ahora, ¿por qué surge la cátedra? Como, que viene la cátedra, ¿qué nos hizo un día nosotros sentarnos y empezar a proyectar este espacio y preparar el programa, invitarlas a todos y todos? ¿De dónde surge esta necesidad? La necesidad parece evidente de por qué estamos hablando de Palestina hoy. La cual es una coyuntura muy crítica en términos de la agresión israelí hacia el pueblo palestino, en particular en la Franja de Gaza. ¿Por qué? La parte de la historia
de la coyuntura actual es bastante evidente y la hemos estado viendo. Pues de los medios y ha sido pues muy brutal. También está que la normalidad bajo la ocupación militar es muy brutal. El desplazamiento forzado es un hecho de todos los días. La destrucción de la This meeting is being recorded. en términos de destrucción de propiedad, en términos de otros hechos de violencia política y de muchos tipos de violencia, es algo de todos los días. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿por qué no hicimos la cátedra antes? Es una buena pregunta, pero hay algo a esta coyuntura que la hace una coyuntura excepcional. Porque agresiones a la Franja de Gaza, ataques de colonos en Cisjordania ocupada, etc., han habido a lo largo de la historia, además del establecimiento violento, un estado aparte, discriminatorio, excluyente, etc. Pero la fase del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX en el que más niños han muerto por día. A la fecha del siglo XX, This meeting is being recorded. por así decirlo, esta crisis, la crisis, no el problema, van más de 28.490 asesinados por el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Esto es una cifra de hace 15 días, entonces ha cambiado y no cuenta, por ejemplo, a los y las desaparecidas debajo de los escombros de sus casas, tampoco cuenta muertes indirectas, esto solo son las personas asesinadas por balas, por bombas, etc. Dentro de esos 28.491 personas, hay 12.250 niños, niñas, adolescentes, bebés, y alrededor de 7.700 personas mujeres. Eso sumado a que el 85% de la población en las Franja de Gaza ha sido desplazada. Ha sido obligada a huir, ha sido convertida en refugiados. El 85% de la población en la Franja de Gaza son más de 1.800.000 personas en 142 días. Eso hace que la cifra de muertes por día sea más de 110 muertes por día asesinados, sin contar las muertes que han surgido en los últimos días por hambre, por enfermedad, etc. No solo eso, hemos visto el asesinato directo de personal médico, 689 personas que son médicos, enfermeros, etc. 176 personas de defensa civil, 121 periodistas, también más 2 en el Líbano, y con eso la destrucción casi total del sistema de salud de la Franja de Gaza, que pasó por el desmantelamiento, por así decirlo, de los hospitales, después de 5 años, luego invadirlos, 26 hospitales y 36 clínicas, para ser exactos, y la destrucción de la unidad cultural palestina en la Franja de Gaza, la destrucción de 478 mezquitas, 3 iglesias, 334 escuelas, incluidas las escuelas de las Naciones Unidas, 199 edificios patrimoniales, y la historia sigue. La destrucción de plantas de producción de energía, además del corte de energía que se dio el mismo 7 de octubre, la destrucción de tierra agrícola, de cultivos, la destrucción de paneles solares, la destrucción de fuentes de agua, generadores o purificadores de agua, etc. ¿Qué hace esto? Hacer la vida en la Franja de Gaza imposible. Y ha sido parte de una campaña deliberada, sistemática de destrucción de la vida palestina, que en otras palabras es genocidio. Y el genocidio es un hecho sociológico más allá de una definición legal del crimen que está prohibido en el derecho internacional,
que todos los estados tienen el deber de prevenir y castigar, más allá del hecho legal del genocidio, como está la Convención del Genocidio. El genocidio es un hecho sociológico que surge de una relación colonial, en este caso, entre sujetos colonizados y sujetos colonizadores, que tiene como fin último el exterminio de un pueblo. De muchas maneras. Es una disputa con la tierra, es un desplazamiento de la tierra que pasa por la destrucción de la vida de las personas que habitan la tierra. Pero hay algo muy interesante de esta crisis, y por eso yo les dije que el 7 de octubre empieza la crisis, pero no empieza en absoluto el problema, y es porque este tipo de relación entre un sujeto social, un grupo social y otro sujeto y otro grupo social, cuya naturaleza es destructiva, no es nuevo, que suceso no es nuevo. Y no hablamos de genocidio solo desde este momento. Hablamos de genocidio desde 1948, desde que el Estado de Israel se crea y cuyo proyecto implica el desplazamiento de la vida indígena de ese territorio. Y hablamos de eso porque tuvimos esos mismos años 600.000 desplazados y a partir de ese momento, poco a poco, de manera muy lenta, una violencia estructural y sistemática que pasa por el aniquilamiento del pueblo palestino. Es, por así decirlo, que este tipo de colonialismo, este tipo de relación colonial es genocidio por naturaleza. Y es una relación social muy específica que no vemos en contextos necesariamente de guerra, por eso el término de guerra no explica muy bien ni con suficiencia lo que estamos viendo en este momento. Una violencia lenta, de largo aliento, etc. En este momento está en una fase crítica de su existencia. Y cuando hablamos de la destrucción de un pueblo, no solo hablamos de la destrucción física de un pueblo. Israel podrá haber matado a la fecha del 7 de octubre a 28.000 personas, 30.000 personas, pero esas 30.000 personas son el 4% de la población. Lo que ha hecho es destruir la vida en la Franja de Gaza, porque destruye las posibilidades de vida en el presente, de vida en el futuro, de vida cultural, de historia. La destrucción de las universidades, la destrucción de los archivos, de las mezquitas, de los espacios de vida, es una destrucción de la vida palestina que se puede llamar, y solo se puede llamar, genocidio. Y es algo muy importante tener en cuenta que solo el hecho del desplazamiento forzado es genocidio, no solo porque impone sobre la población condiciones de vida que llevan a la muerte, así decirlo, es parte de la definición de la convención, sino porque le quita a las personas parte fundamental de la identidad, que es la relación con el territorio, la relación con la tierra. Y una vez esa relación se rompe parte importante de la vida. Pero bueno, eso es muy negativo, suena muy triste, lo es una tragedia de dimensiones muy grandes, catastróficas, podríamos incluso decir. Y creo que todos y todas hemos estado bien, porque esos son los números, y los números no dejan ver las vidas de las personas que vivían, que tenían esposos, esposas, hijos, hijas, familia, futuros, que eran profesionales, que eran vendedores, que tenían una vida como todas nosotras, normal, y esa vida se les fue arrebatada injustamente. Niños y niñas, bebés que han sido asesinados en esta cultura. Todo, la verdad, es verdaderamente catastrófico. Pero a pesar de la catástrofe,
y a pesar de todo el sufrimiento y del sufrimiento de muchas, muchas décadas, el pueblo palestino. Y vemos respuestas a esta forma brutal de dominio y de violencia. Vemos a los palestinos y las palestinas salir a las calles, protestar, los vemos tomarse las armas, los vemos hacer y constantemente reafirmar el principio de vida. Decir, bueno, nos quieren matar, nosotros no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar matar tan fácil. Y por eso es parte de que, por eso nosotros escogimos ponerle a la cátedra Palestina Colonización y Resistencia, que la resistencia es una forma crucial de expresión de lucha por la vida. Que a pesar de estas coyunturas tan trágicas, tan destructivas, todavía queda ese impulso por vivir, ese impulso por resistir, ese impulso por luchar contra todas las injusticias y todas las formas de opresión. Una cosa que creemos que sea central a la cátedra es decir, miren, la crisis actual coexiste con la guerra, un genocidio que coexiste con confrontaciones entre combatientes en conflicto, parte de toda esta crisis. Pero debemos rechazar todas las discursos de aceptabilidad de la muerte y de la muerte en masa. No sé, hay que destruir a Hamas y por eso hay que destruir a 3.000, a 30.000 personas. No. Incluso si aceptamos que hay confrontación armada, es intolerable, inaceptable. En el futuro no puede haber una vida. Queríamos hacer ese énfasis, también hacer el énfasis en el asunto, en el aspecto estructural de la crisis actual, en la historia y en todos los, digamos que, sucesos previos, desarrollos que nos permiten con mayor facilidad entender lo que está pasando ahora. Porque nos sirve de nada, en todo caso, describir, ya les di las citas, describir lo que está pasando, lo estamos viendo todos los días, las noticias, las redes sociales, etc. Necesitamos comprender de dónde viene y cómo podemos, en ese sentido, acabar. Hacer ese hincapié también en el hecho de que estas son no números, vidas reales de personas, como ustedes y como yo. Entonces, habiendo ya dicho todo esto, y habiendo visto, en todo caso, cómo, digamos, esto también genera mucha frustración, porque la intención del Estado de Israel es explícita, del primer ministro, de los ministros, de los senadores, etcétera, de la sociedad civil, que ha bloqueado el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, que ha exaltado la muerte de 30.000 personas, y además de haber visto medio de esta catástrofe la complicidad de los estados más poderosos del planeta, quienes les dan misiles, armas, apoyo diplomático, apoyo económico al Estado de Israel para que siga haciendo eso. A pesar de todo, pues nada, estamos en este espacio viendo cómo el pueblo palestino ha resistido a esfuerzos constantes de exterminio a lo largo de la historia. Y cómo poder de nuevo entender esto mejor, cómo entender que algo así suceda con tanta impunidad, cómo poder frenarlo. Entonces, habiendo un poco pues, explicar cómo de dónde surge la casa, surge de la necesidad de entenderla, surgen de la necesidad de entender toda su complejidad, saber cómo se puede responder, cómo se puede venir a un punto de septiembre, perdón, noviembre.
del desplazamiento de las personas en Ciudad de Gaza y el norte de la franja a las partes de ahí hacia el sur. Te doy la palabra, compañero William. Buenas tardes a todos ustedes. Y hubo en medio de las conversaciones de la cátedra un acuerdo que es la importancia de un texto de un autor que ir al exilio en los Estados Unidos, es Edward Said. Y Edward Said escribe un texto más o menos en 1978, unas citas de la tradición de 1993, en el que intenta hablar de la cuestión palestina. Y allí empieza la exposición que les voy a hacer en este momento. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de la cuestión palestina? Entonces, este va a ser un diálogo con un texto de Edward Said. Yo soy William Rojas, soy profesor del distrito, doctor en ciencias de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y pertenezco a la perspectiva marxista internacional que escribe el periódico. Lo primero es, antes de la cita, lo primero es preguntarse cómo fue posible que llegáramos a las actuales circunstancias. Y aquí quisiera decirlo de manera lo más clara y polémica posible. Las circunstancias actuales que acaba de escribir la compañera que desarrollan en Gaza son la barbarie. La barbarie es un retroceso desde el punto de vista del desarrollo histórico. Lo que hoy ocurre en Gaza, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano, son principios básicos que nosotros hemos construido como humanidad. Lo que hoy sucede en Gaza es que se asesina, se condena a la muerte, es que se destruyen las universidades y las escuelas. Y eso es condenable y rechazable desde cualquier punto. La pregunta es, ¿cómo carajo llegamos a esta circunstancia? Y antes de responder a la pregunta, ahora sí la siguiente, voy a utilizar así para intentar también plantear un poco el sentido que tiene este espacio. Ahí, en la cuestión palestina, dice: he calificado mi libro de ensayo político, porque trata de presentar nuestra cuestión ante el lector occidental no como algo hermético y terminado, sino como algo sobre lo que hay que reflexionar, que hay que probar, con lo que hay que comprometerse. En resumen, un tema que hay que abordar político. Durante demasiado tiempo hemos estado fuera de esto, de los palestinos, y sin duda fuera del debate. A su propia modesta manera, este libro intenta hacer de la cuestión palestina un tema de entendimiento y discusión. Eso es lo que nosotros queremos poner en discusión la cuestión. Todavía no les he planteado, aunque ya vení un poco con la intervención de Lu, la respuesta a la pregunta: ¿qué es esto de la cuestión palestina? Ahí lo responde en varios del texto de forma sencilla. Dice: la Palestina es pues la pugna entre una afirmación y una negación. Se refiere con la pugna entre una afirmación y una negación. La negación es la negación de la existencia de Palestina y los palestinos. Creo que se alcanza a ver la letra del anterior. La constitución del Estado sionista de Israel tuvo desde un primer momento, antes de que el Estado existiera como tal, la idea de que los palestinos y de que Palestina no existía. En 1901, Israel, sionista británico, dijo:
una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es decir, vamos a ir a colonizar un territorio en el cual no existe un pueblo y nosotros somos un pueblo que no tenemos una tierra. ¿A quién se refería? A los judíos que venían siendo perseguidos y discriminados en territorio europeo. Pero esa perspectiva de negación de los palestinos y de Palestina ha sido un elemento común en los distintos gobiernos del Estado sionista de Israel. Por ejemplo, ahí ven la imagen de Golda Meir, que dijo en una entrevista en el año 1979, de manera completamente clara, no existe el pueblo palestino, ellos no existen. Y uno podría decir, y bueno, ¿sabes que era la etapa en la que todavía se estaba luchando en contra de la colonización en el mundo? Quizás tiene que ver con el colonialismo europeo de comienzos del siglo XX, pero en la siguiente imagen, lo que ustedes van a ver son declaraciones del gobierno sionista de Israel del presente año. El señor que vocifera en la imagen es Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad Nacional. La frase es de este año: no existe un pueblo palestino, es un pueblo inventado. Y una sionista aún más radical, si se puede ser más radical que Ben-Gvir, es Orit Stud, que dice: no existe tal cosa como un pueblo palestino, no hay tal nación. El Estado sionista de Israel y la cuestión palestina arranca el asunto de la negación del territorio palestino y de los palestinos. Y uno podría decir, porque hay algunos que nos dicen, pero es un asunto muy distante, tiene que ver poco con los colombianos. Sin embargo, nosotros hemos tenido experiencias muy recientes de cómo la negación de los palestinos también es común a la comunidad sionista en el mundo. En Colombia se han hecho dos intervenciones artísticas. La de abajo es del mes de diciembre pasado, donde hicieron el graffiti los compañeros de la comunidad palestina en Colombia y lo denominaron Hijos de la Intifada. Poco menos de 24 horas. El día siguiente fue. La semana pasada, los compañeros de la Brigada Sandía son parte del Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina, que hacen graffiti y stencil en toda la ciudad de Bogotá. Hicieron una intervención en uno de los anuncios publicitarios de Bogotá. Fueron a pintar la bandera palestina encima de Bogotá y abajo escribieron: no apoya el genocidio. No duró 24 horas cuando esta intervención artística también fue. Es decir, que la negación de los palestinos, de Palestina, trasciende las fronteras del Estado sionista y se ha convertido en una narrativa, una forma ideológica que ha venido a permear buena parte del mundo con ese discurso de negación. Y eso ha tenido un efecto. El efecto se puede ver en los mapas que ustedes tienen en la proyección. Yo soy profesor de secundaria, enseño a niños de sexto grado ciencias sociales. Y en una oportunidad les digo: bueno, vamos a poner Palestina en el mapa. Las dos imágenes son de dominio público, cualquiera las puede encontrar. La primera, que está al lado derecho de la pantalla, es la imagen que aparece del mapa mundi en Wikipedia. Como ustedes pueden ver, Palestina no existe. Existe un país que se llama Israel. Y hay una franjita sin color, con capital en Jerusalén. Y al costado izquierdo, bueno, derecho para ustedes ven que tampoco aparece. Aparecen tres países: Líbano, Jordania, Israel. No aparece un país de Palestina. Lo máximo que aparece es en letras mayúsculas la franja de Gaza. Entonces, hay una negación de Palestina y de los palestinos que no solo se expresa en la censura que podemos ver cotidianamente a propósito del diálogo sobre Palestina, sino que ya puede llegar perfectamente impreso en libros escolares a las escuelas, no solo de Colombia, sino del mundo. Ahora, ¿cuál es la afirmación? Porque lo que digo ahí es la cuestión palestina, es la cuestión entre una negación, la negación de Palestina y los palestinos, y una afirmación. La afirmación es
la existencia de Israel. Y aquí voy a arrancar ubicando una serie de cosas que Said comenta en el texto y es: Israel surge desde una perspectiva colonial y etnocéntrica propia de la Europa imperialista. Por eso no es un asunto fortuito que hacia 1901 los sionistas estaban planteando la posibilidad de colonización de una tierra prometida. No era Israel, podía ser cualquiera. ¿Qué decían en un primer momento los judíos en Europa? Que un puñado de judíos europeos podría forjar la civilización fresca y luminosa en el oscuro mar islámico. Esta idea es recurrente para el colonialismo europeo. El colonialismo europeo va a traer la luz de la civilización a todas las regiones del mundo. Y en este caso, inicialmente, ni siquiera era pensado de Oriente. Se pensó construir un Estado, nación judío, en un primer momento en Argentina, en algún momento también en Brasil, y terminó por circunstancias políticas que hicieron posible yendo al territorio de la Palestina. Y eso tenía también otros principios coloniales de fondo, como por ejemplo el asunto de que hay una superioridad del hombre blanco y hay un derecho del hombre blanco europeo a llegar al territorio y hacer uso del territorio. Y el último principio, esa perspectiva colonial, luego se amplió con una base ideológica. En un primer momento, realmente, el Estado judío era un proyecto político y nacional que surgió en el siglo XIX y tenía que ver con el asunto de la persecución a los judíos en Europa. Pero luego aparece la idea de que es la tierra prometida la que debe ser ocupada por ese Estado judío. Y esa es la base ideológica sobre la cual se monta el sionismo y que va a terminar conduciendo a las comunidades judías a un proceso de colonización desde finales del siglo XIX en territorio de la Palestina. Y luego, porque esto no estaba al comienzo, luego de la Segunda Guerra Mundial, aparece la justificación de que habría que construir en ese territorio un Estado para los judíos, porque es que los judíos venían siendo masacrados y habían padecido el Holocausto. Había que espiar esos delitos que se habían cometido contra los judíos. El asunto es que no lo iban a terminar haciendo esta expiación los propios europeos, es decir, Alemania no dijo: le voy a dar un pedazo de territorio nacional a los judíos y ellos pueden construir Palestina. Dices ahí, es el imperialismo. Y en el texto van a aparecer distintas referencias a la posición y al lugar del imperialismo en la constitución del Estado Unidos. La primera es la Declaración Balfour. Inglaterra controla el territorio de la Palestina. Inglaterra tiene el mandato británico. Luego de que han triunfado en la Primera Guerra Mundial y han vencido al Imperio Turco Otomano. Les ha prometido la independencia a los árabes, ha prometido el Estado Nacional Judío a los judíos. Al resto de árabes se les dio la oportunidad de establecer destinos. Entonces, ese texto, la Declaración Balfour, dice, está ahí, más que ponerme a discutir con la Declaración Balfour, hay que entenderla como un elemento propio de ese núcleo, que es el imperialismo, para la constitución del Estado de Israel. Pero quizás esta referencia es más específica y más cercana y nos sirve para entender buena parte de la relación que hoy establece el Estado. En el año de 1986 dijo en el Congreso de los Estados Unidos: si Israel no existiera, Estados Unidos debería inventar Israel para proteger sus intereses. No se puede entender la existencia del Estado sionista de Israel si no es parte de ese núcleo que planteas ahí, de la existencia del imperialismo y de su política para la idea. Pero eso es un reto. Hay una serie de intereses que son los que tiene el imperialismo en esta región. Y los agrupé tomando el texto de Said fundamentalmente en dos. Uno es un interés de carácter económico: asegurar la extracción y comercialización del petróleo de la región. La zona del Medio Oriente en la cual está ubicado el territorio de la Palestina justamente colinda con algunos de los países que tienen más de petróleo en el mundo y que empezaron producción petrolera a más temprana época
XIX, siglo XX. Por tanto, se necesitaba tener seguridad de que esos recursos petroleros iban a salir de allí. Que esto sigue siendo fundamental para poder entender la cuestión palestina, lo podemos traer a nuestro tiempo con el bombardeo sobre el territorio de Yemen. A los yemeníes los bombardean hoy porque han cortado el tránsito para los barcos que tengan bandera israelí, que tengan alguna relación con Israel, que están pasando por el mar. ¿Y qué hace Estados Unidos con relación a ello? Va y bombardea el territorio de Yemen junto con Inglaterra, porque los precios internacionales del petróleo han subido y se afecta el negocio de las grandes petroleras y las posibilidades de estabilidad económica dentro de un marco de crisis de la economía mundial. Entonces, el problema del petróleo no es un problema ajeno a la cuestión palestina, está en la médula de la cuestión palestina. Pero Said, pareciera que ahí habla desde otro año. Dice, también hay un asunto geopolítico fundamental acá. Y es que se pretende limitar, en el momento en el que se estaba escribiendo 1978, el avance de la U, el avance del comunismo en el mundo árabe. Entonces, Israel iba a ser un mecanismo de contención para que las ideas rojas y comunistas no terminaran llegando a los pueblos del mundo árabe. Y luego, no solo se preocupó por el desarrollo del comunismo, sino que también dijo, y el nacionalismo árabe, el partido Baas o el naserismo también debe ser contenido. Significativo para todos los árabes, se pretendía resguardar a las burguesías de la región que le eran afines. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, luego quizás Qatar, en algún momento Jordania, también por periodos Egipto. ¿Para qué? Para que el pueblo palestino, que llevaba ideas revolucionarias y de lucha a estos territorios, fuera contenido. Entonces, Israel funciona desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico a los intereses del imperialismo. Y decía que quizás ahí Said tiene una particularidad y que parece hablando de otra época, porque resulta que en el último periodo hemos dejado de hacer uso de una serie de conceptos que antes nos servían para interpretar la realidad. Entonces, por ejemplo, pareciera que el imperialismo desapareció hace algunos años o algunas décadas y en las discusiones de las ciencias sociales el imperialismo no existe. Está todo bien, se fue uno de los grandes problemas que podría tener la humanidad. Said habla desde otro tiempo y ubica este como un problema fundamental para explicar una circunstancia que nosotros encaramos cotidianamente. Una forma colonial brutal como la que desarrolla el Estado sionista de Israel en contra del pueblo palestino. Y utilicé en esta diapositiva un concepto que no es de Said. Ese concepto lo tomo. El texto se llama Israel, historia de una colonización, un análisis marxista sobre el Estado sionista. El marxismo también pareció de esos discursos o de esos, como dicen en las tendencias posmodernas, grandes relatos que deberían haber desaparecido como formas, ¿no? Y de 11 ciudades en las cuales habitaba la mayoría de población árabe. No se puede negar la existencia de un pueblo, creó un sistema político, lógico, dice Said, para excluir a Palestina y los palestinos. Se construyó un aparato estatal que asegura la expulsión, la represión a todo aquel que se quedara en territorio de la Palestina histórica, o la eliminación de los palestinos como pueblo, que es lo que hoy vemos y denominamos genocidio. Es decir, la represión, la exclusión, el asesinato, la destrucción, el exterminio, el arrasamiento, y se le pueden acabar uno los adjetivos para describir lo grotesco que termina siendo el accionar del Estado sionista de Israel en contra del pueblo palestino, hace parte de la raíz en la cual nace. No surge a partir del 7 de octubre de 2023, sino que está en la esencia del Estado sionista de Israel. Y eso condujo a que los compañeros palestinos, la anterior, se convirtieran en una nación en el exilio. Los compañeros palestinos que están en esta sala han tenido la experiencia histórica del exilio, del desarraigo, de la expulsión. Y es posible que yo le pregunte a los compañeros
palestinos, ¿cuál es tu origen? Como le he preguntado a algunos y le responden a uno, mi familia es de Ramalá, mi familia es de Jerusalén, mi familia es de Jaffa y salió expulsada en el año tal. Ahora, como marcaba también Lu, a nosotros nos interesa señalar que es que el pueblo palestino no solo ha sido colonizado y ha sido negado, y la Palestina histórica ha sido borrada del mapa, y ha desarrollado distintas formas de lucha, y desde el mismo momento en que empezó a ser colonizado, empezó a luchar. Quizás traje algunos hechos, no todos, pero algunos que resultan significativos. De las primeras luchas que se desarrollaron fue las revueltas árabes de 1936 a 1939. ¿Qué hicieron los palestinos? Se insurreccionaron en contra del mandato británico y fue gigantesca la insurrección. Tuvieron una huelga de 6 meses, una de las más largas de la historia. Ese pueblo atrasado ya tenía trabajadores que estaban asociados a sindicatos, por ejemplo, del transporte al interior de Palestina o de la producción de cítricos en la ciudad de Jaffa. Hicieron una huelga monumental, pero también hicieron saboteo, volteaban los trenes que iban con el petróleo que pretendía tener el imperialismo como parte de su negocio en la región. Y esa imagen que tenemos al costado derecho de ustedes es un periódico de la época en Inglaterra que muestra cómo había una revuelta en el mundo árabe en contra de la presencia de los británicos. Pero ojo, también en contra de la presencia de los primeros colonos judíos que ya se habían empezado a establecer en la zona bajo el apoyo de Inglaterra. Siguiente. Y en esa revuelta aparece el primer líder que se convierte en héroe nacional en Palestina. Izzedin al-Qassam, maestro y además un hombre que profesaba la religión islámica y que tenía feligreses que le seguían, ¿no? Y decide ir a la lucha armada en contra del dominio británico y de la colonización judía. Y la imagen de allá me pareció muy significativa, también es de 1936, son imágenes de un libro que se llama Wadid Khalidi. Es el tío de Rashid Khalidi, que es uno de los grandes historiadores palestinos. Él tiene un libro que son solo fotografías y dice la historia de Palestina antes de 1948. Y en esta imagen decía literalmente, el texto está en inglés, guerrilleros palestinos en la revuelta de 1936. Y ven ustedes, ahí ya estaba la bandera. Esta bandera que tenemos acá no se la inventaron los palestinos en el camino. Hacen parte de su identidad nacional desde el momento en el cual empiezan a luchar y a resistirse al dominio colonial británico y a el establecimiento de las colonias judías. La imagen de allá son voluntarios árabes de 1948. En 1948 acontece la Nakba, pero los palestinos no se iban a cruzar de brazos y a decir, venga y quítenos la tierra, venga y destruya nuestros hogares, venga y robe nuestras posesiones, venga y acribilla a nuestras familias, venga y viole a nuestras mujeres, sino que se iban a resistir y tuvieron el apoyo de los pueblos árabes en 1948. Siguiente. Esta otra imagen es de la resistencia palestina hacia los años 60-70. Ella se llama Leila Khaled, se hizo famosa en el mundo porque se decía que fue de las primeras mujeres que participó en el secuestro de un avión. Hacía parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina, aún vive. Y el señor de allá, seguro más conocido, Yasser Arafat, quien hacía parte de Fatah. Fatah y el Frente Popular para la Liberación de Palestina eran quizás los dos grupos más grandes de la resistencia palestina en los 60, no los únicos, pero componentes fundamentales de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. ¿Qué dice Khalidi al respecto? Que me resulta muy significativo. Hasta las décadas de 1960 y 1970, cuando los palestinos impusieron a la fuerza su presencia política en el mundo. Los palestinos no existían. No existían las redes sociales que transmiten las imágenes de violencia, crudeza y dolor que tenemos hoy, y los palestinos tuvieron que hacer uso de la fuerza, tuvieron que desarrollar una resistencia armada para que el mundo supiera que existían. Por ejemplo, secuestrando aviones y haciendo otro tipo de actos
que inmediatamente fueron calificados como terrorismo, siendo parte de la lucha por la liberación nacional del pueblo palestino. Siguiente. Y aquí dos ideas de Khalidi que me parece muy importante marcar el día de hoy. Dice, en el marco de una de las etapas de las luchas revolucionarias y anticoloniales en el mundo, está hablando de Vietnam, Argelia, Cuba y el África Negra, Said señala, hacia finales de la década de 1970 no hubiera una sola causa política progresista que no se identificara con el movimiento palestino. Los palestinos, por medio de la lucha armada, tienen la posibilidad de aparecer, no se pusieran del lado de la causa palestina. La bandera palestina era una bandera de lucha en los años 60 y 70 que tenían todas las organizaciones políticas que podrían reivindicarse como revolucionarias y progresistas. Hace poco, una de las invitadas que vamos a tener en esta cátedra se llama Berenice Bento, y Berenice, en una conferencia a nivel internacional, ella es brasilera de la Universidad de Sao Paulo, decía, yo me conmuevo de ver que en América Latina no hayamos tenido una movilización de carácter multitudinario como las hemos tenido en otros lugares del mundo. Y ella decía, para mí es vergonzoso el papel que está jugando la izquierda en América Latina. Lastimosamente, uno tendría que decir que las palabras de Berenice se corresponden con la realidad, que hubo un momento en el cual la lucha palestina fue bandera de absolutamente todas las causas progresistas en el mundo, pero que hoy se carece de ese mismo apoyo y solidaridad, por más que las movilizaciones en muchos países del mundo son movilizaciones gigantescas. Y luego, otra cita de Khalid dice, a finales de la década de 1970, solo el palestino se atrevía todavía a concebir la lucha en términos antiimperialistas. Khalid ubica nuevamente ese asunto del imperialismo y del antiimperialismo como fundamental y dice, en gran medida, por qué la lucha y la resistencia palestina terminaba teniendo un apoyo tan significativo, porque eran genuinamente antiimperialistas, como hoy, por ejemplo, lo puede ser el pueblo yemení y los hutís en territorio yemení que combaten de frente al imperialismo en solidaridad con el pueblo palestino. Siguiente. Ahora, la resistencia palestina así se convirtió en vanguardia revolucionaria en el mundo en las décadas del 60 y 70. ¿Cuál es la pretensión de esa resistencia? No solo allá, sino también acá. Recuperar la tierra y materializar el Estado palestino, la liberación nacional, el retorno y la superación de toda condición de opresión y discriminación. Esos serían como los objetivos, como el horizonte sobre el cual la resistencia palestina desde ese momento y actualmente intenta luchar. Y Khalidi marca que la OLP formuló una idea a propósito de lo que había que hacer con Palestina, que a él le parecía lo más altamente progresivo en ese momento. Dijo, Palestina debería ser un Estado laico y democrático. No lo dice Khalidi, no lo dice Said, perdón, lo dice la OLP. Era parte de su documento fundacional. Y él dice que fuera laico y democrático es completamente distinto a lo que sucedía en la región y en otros países del mundo. Y en ese sentido es ampliamente progresivo. Ayer decía Nassim en una entrevista en la que estaba, que el pueblo palestino tiene fama de tener una mente bastante abierta y de ser muy democrático y muy plural. Al menos Said reconoce lo mismo y dice que históricamente han dado expresión de ello. Siguiente. Ahora, pero como el Estado sionista de Israel pretende la negación del pueblo palestino, cuando los palestinos aparecieron con su lucha, desarrollaron un proceso que conduce a la deshumanización del pueblo palestino y a la proscripción de la resistencia. Es posible que ustedes hayan escuchado algunas de estas afirmaciones. A los palestinos se les ha llamado animales humanos, monstruos sedientos de sangre. Animales humanos, Yoav Galat. Monstruos sedientos de sangre, Netanyahu. Objetivos militares válidos, todos los ministros del gobierno sionista. Banda nazi, se le decía a la OLP. Asesino de niños, se le decía a Arafat. Terroristas, desde allá hasta acá. Y, por supuesto, antisemitas. Eso, lo que tiene como fondo es la
direccionalidad del Estado sionista hacia negar al sujeto político palestino. No solo se le niega su existencia, sino que cuando existe, se tiene que reconocer que los palestinos están por ahí dando batalla, se les niega el carácter político de su lucha y se intenta deshumanizar a los palestinos. Siguiente. Ahora, pero la resistencia palestina no ha sido única y exclusivamente resistencia armada. También ha habido una resistencia de masas y una resistencia civil que ha atravesado también los distintos momentos de la historia. La imagen de la izquierda es de la intifada, primera intifada del año 1987. Levantamiento, insurrección de la mayor parte de la población palestina en contra del Estado sionista. Particularmente un papel fundamental lo jugaron los jóvenes. Vamos a tener una sesión también en la cual hablaremos del asunto particular de la intifada como levantamiento y de las características que ésta tuvo. Y la resistencia es cotidiana, una imagen como la que vemos en la derecha es común en Palestina y muestra la desproporción entre la máquina de muerte sionista y el pueblo palestino que se enfrenta a ella. Un niño que no debe llegar a los 10 años de edad lanza rocas, lanza piedras a un tanque del ejército sionista. Y hay una segunda intifada en el año 2000 y hay un desarrollo de esa lucha y de esa resistencia cotidiana cada vez que hay agresiones en contra del pueblo palestino. Siguiente. Va a haber una sesión en la que también vamos a tener que tratar un asunto que puede ser polémico para algunos, y es, ¿qué pasó el 7 de octubre? ¿Fue un atentado terrorista sin más? ¿O esta historización que estamos haciendo de la cuestión palestina nos sirve para entender qué fue lo que pasó en ese momento? Y hay que condenar a Hamas como una organización terrorista sin más, o se puede dar otra interpretación al papel que juega Hamas dentro de la realidad palestina. Como ustedes pueden ver en la imagen, Hamas es una organización política de masas, cosa que no suele reconocerse en este lado del mundo, pero que seguramente si le preguntas a cualquier palestino te puede decir que efectivamente es de esa manera. Siguiente. Y ya estoy cerca a terminar. La resistencia palestina es un mecanismo de afirmación del pueblo palestino, pero esa afirmación del pueblo palestino no podemos reducirla al papel de víctima. Los palestinos son víctimas, efectivamente, de un Estado genocida, de un Estado que reproduce la barbarie, de una coalición de países imperialistas que le apoyan, pero los palestinos no son única y exclusivamente víctimas, son luchadores. Y quiero leer un poema de Yamil Fayyad, un poeta y médico palestino, que escribió en términos muy sencillos. Correr, bailar, llorar, abrazar, amar, sufrir, ayudar, gritar. En la vida caben muchos y muchos verbos. Yo soy simplemente palestino. Mi verbo es luchar. Los palestinos son un pueblo que lucha, son un pueblo que resiste, y por eso no los podemos entender simplemente como víctimas. Final. Esta cátedra se llama Palestina, Colonización y Resistencia, y esperamos con esta introducción haber más o menos marcado cuáles son los caminos por los cuales vamos a trasegar en ella. Quiero cerrar con esta cita de Edward Said. Nadie que haya dedicado sus energías a ser un partisano, un guerrillero, ha dudado nunca de que la palabra Palestina ha destacado también un gran número de asuntos de otra índole. El término se ha convertido en símbolo de la lucha contra la injusticia social. Durante las manifestaciones estudiantiles egipcias de comienzos de la década de 1970, un eslogan frecuente era «Todos somos palestinos». Nosotros, cuando venimos a esta cátedra, lo hacemos desde una posición política básica y común a los que la hemos concebido. Somos solidarios con el pueblo palestino. Nuestra posición es de apoyo a la resistencia palestina, es de apoyo a la lucha palestina y a la afirmación de Palestina como nación y de los palestinos como sujetos políticos. Por eso, al final de esta cátedra, nos interesaría que todos y cada uno de ustedes puedan repetir con nosotros: todos somos palestinos, todos somos palestinos. Y dice Said, ¿qué es la cuestión palestina?
La cuestión palestina es la cuestión de la experiencia palestina en el exilio. Y el día de hoy tenemos como invitada a una compañera muy querida y muy apreciada por nosotros, que es Odette Gidi. Está en la ciudad de Barranquilla y se contacta con nosotros por medios virtuales y nos va a hablar de algo que quizás ninguno de nosotros conoce. Y es que en este país hay un exilio palestino. Hay una historia del exilio palestino. Hay una historia que afirma la presencia del pueblo palestino en Colombia. Así que hasta aquí llego yo y le damos la entrada a la compañera. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Sí, creo que sí, supongo. Súper, maravilloso. Bueno, voy a hablar poco porque ya se acerca la hora de cerrar y quiero que queden con energías para seguir.